Les voy a presentar ya al siguiente ponente. Tenemos con nosotros a Francisco López Muñoz, es vicerrector de investigación de la Universidad Camilo José Cela, universidad amiga nuestra, y es médico, pero como todos los buenos médicos es un gran humanista. Y nos va a hacer una reflexión nos va a hacer un acercamiento a este mundo marítimo para nosotros muy original, diferente de lo que hayamos podido leer o vamos a escuchar a lo largo de estas jornadas. El título de su intervención es El origen del patriotismo cultural de Cajal en su experiencia militar de ultramar en Cuba. Realmente el mar cambia de la historia de los países, pero es que el mar cambia también la historia de las personas. Cambia la manera de ver la vida, cambia la manera de entender las relaciones humanas, culturales, lingüísticas, ¿no? Y yo creo que tanto uno como otro, Iván querido, da la razón a Manuel Lucena, que habla tanto de la necesidad de hacer una historia global, que a lo mejor hasta ahora nos hemos ido muy por el canutillo, ¿verdad?, de lo nuestro, de temas muy cerrados. Y al final, pues precisamente que sea un escritor o un teórico de la Armada norteamericana el que haya preparado a muchas generaciones de marinos en España, pues ahí está un poco la clave de por qué al final, eso que nos preguntan siempre, ¿no? ¿Y por qué España nos creemos las leyendas negras? ¿Por qué España siempre vamos como con un poquito de complejo, ¿no? Mañana, en el Museo Naval, una de las, digamos, de las realidades que van a quedar más patentes es precisamente esa realidad de una España que se ha construido, de una historia de España que se ha construido en la mar. Hay una reciente publicación de la Armada de Historia, de la Armada Española, que se titula así, Páginas de la historia escritas sobre la mar, y es que nuestra historia, la historia de España, se ha escrito en gran medida en la mar. Pero ya no les quito más tiempo, les dejo con Francisco López Muñoz, que además tiene un proyecto muy bonito, no sé si Francisco luego te va a dar tiempo de contarnos un poquito de ese proyecto que tenéis, de una cátedra naval también, que a ver si hacemos experiencias juntos, y cuéntanos de Cajal y de cómo le cambió la vida o el pensamiento a raíz de su presencia en Cuba. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer, como no puede ser de otra manera, a María su invitación por parte del CEU, a Manuel, desde la Cátedra del Español y la Hispanidad, pues para compartir con ustedes esta tarde hablándoles de un tema que posiblemente sea poco conocido en relación con esa figura señera de la ciencia española y mundial que fue Santiago Ramón y Cajal, y es concretamente su sentimiento patriótico, muy focalizado hacia el ámbito cultural y que tiene su origen, digamos, entre comillas, en una aventura militar ultramarina durante la Guerra de Cuba. Bueno, pues Santiago Ramón y Cajal, ahí lo tienen en el famoso cuadro de Sorolla, sin lugar a dudas es, por la trascendencia de su obra, y esto no cabe duda, el más relevante neurocientífico español de toda la historia, español y mundial. Y afortunadamente esto lo estamos celebrando con la declaración del Año Cajal por parte del Gobierno de España, y su contribución científica, simplemente lo pongo para que aquellos que no lo conocen lo puedan saber, más importante es sin lugar a duda la teoría neuronal, es la teoría que cambió la forma de entender el sistema nervioso y que ha servido de base como piedra angular sobre la que se han construido a lo largo de todo el siglo XX todas las disciplinas neurocientíficas. Sin embargo, es muchísimo menos conocido, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre sus aportaciones científicas, pues sus planteamientos filosóficos, humanísticos, digamos sociales, culturales o incluso políticos, como les comentaré en esta media hora, incluyendo sus habituales y frecuentes alusiones al sentimiento patriótico, que es el tema que abordaremos en esta intervención. Y para explicar un poco este sentimiento patriótico de Cajal, bueno, voy a comentar pequeños datos biográficos que ayudarán a entender este posicionamiento y que muchos de ellos están extraídos de ese libro, que es su propia autobiografía, que fue publicada inicialmente en 1901 con el título Recuerdos de mi vida. Bueno, pues tras licenciarse en Medicina en 1873, Cajal, en la Universidad Literaria de Zaragoza, y dado ese carácter, digamos, proclive que tenía a la aventura, que marcó toda su adolescencia y primera juventud, ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar. Y su primer destino fue como teniente médico, ahí lo tienen, en el Frente Carlista de los Llanos de Urgel. Pero al año siguiente, ascendió a capitán médico y fue destinado con este grado a
Cuba, ¿no? a la guerra de Cuba, donde se libraba la primera de sus guerras de independencia, que era conocida como la Guerra de los 10 años. Este destino le causó, en principio, un gran entusiasmo, pues Cajal había sido un voraz lector de novelas románticas, de libros de viajes, sobre países lejanos y exóticos, y con su paga de embarque se desplazó a Cádiz para viajar rumbo al Nuevo Mundo en el vapor Correo Guipúzcoa, arribando a La Habana el 17 de junio de 1774. En la isla caribeña, Cajal cumplió servicio en algunos de los peores destinos posibles: las enfermerías de Vistahermosa y de San Isidro, en el distrito de Puerto Príncipe, situadas en plena e insalubre Manigua. Ese es un dibujo de Cajal original. Cajal era un fantástico artista también, y ahí tienen uno de los pocos dibujos de aquella época que se ha conservado. Y ahí se dedicó a atender a los soldados heridos en el conflicto bélico y sobre todo a los soldados enfermos de paludismo, disentería y tuberculosis, procedentes de las columnas volantes de las operaciones del Camagüey. En este último destino, Cajal comprobó el estado de absoluta corrupción de la administración colonial, y era así, pues además de los retrasos injustificados en el cobro de haberes y la indiferencia del mando, desmanteló una habitual práctica fraudulenta de merma de las raciones de alimentación de sus enfermos por parte de cocineros y practicantes. Al poco tiempo contrajo fiebres palúdicas y disentería y finalmente fue declarado inutilizado en campaña por una caquexia palúdica muy grave. Ahí tienen el aspecto que tenía cuando salía de Cuba, pudiendo regresar a Santander en junio de 1875 a bordo del vapor España, junto a 227 soldados enfermos que el propio Cajal atendió y acompañó desde Puerto Príncipe hasta La Habana. Tras su recuperación en el seno familiar, y fíjense también el aspecto moribundo que tenía ya una vez que estaba en Zaragoza, Cajal comenzó su carrera académica, primero como catedrático en Valencia, después en Barcelona, precisamente en Barcelona, donde tuvo lugar su gran descubrimiento, la teoría neuronal, donde demostró que las células nerviosas no están unidas por continuidad, sino por contigüidad. Y finalmente se trasladó a Madrid en abril de 1892 para ocupar la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la entonces Universidad Central. Y a partir de este momento, su biografía es ya un continuum de logros científicos y, consecuentemente, de reconocimientos, homenajes y premios que culminarían con la concesión del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906. Pero fíjense, Cajal, y esto es poco conocido, también ocupó una serie de cargos políticos, como consejero de Instrucción Pública desde 1902 o como senador vitalicio desde 1910 a instancias del presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, de quien el histólogo era bastante amigo y a quien admiraba profundamente. Pero fíjense, solo aceptó el nombramiento por ser un cargo no remunerado y tras garantizársele su independencia de criterio y su deseo expreso de no vincularse a ningún partido. Otra prueba más de su integridad política puede verse en el rechazo en 2 ocasiones a la oferta del presidente de gobierno Segismundo Moret, que también tienen ahí, para hacerse cargo del Ministerio de Instrucción Pública. Y en la segunda de ellas, que fue en 1906, siendo ya premio Nobel, y haciendo gala de su manifiesto Patriotismo y Honestidad, pues vio la oportunidad de plantear una renovación completa de las estructuras académicas del país, potenciando la educación y la investigación y reforzando la calidad de las universidades como columnas vertebradoras del progreso de la patria. A pesar de las ingentes inversiones que suponía el proyecto de Cajal, Moret respondió a Cajal: «Usted será mi ministro de Instrucción Pública». Pero según relata su secretaria, Enriqueta Levy, cuando el histólogo preguntó por la cantidad de dinero disponible para abordar el proyecto, la plata que decís allí, el parné, el presidente del gobierno no supo darle respuesta. Y esto hizo que Cajal declinara la oferta junto con otros factores como la inestabilidad política de la época o una imagen posiblemente del obrero ambicioso que podría dar. Y es que Cajal se situó siempre por encima de la política, pues sus aspiraciones, como comentaremos en esta comunicación, no eran la de todos los partidos políticos al uso. Para él, lo realmente importante, como luego se comentará, era realmente España. Y precisamente, y como adelantado también en el ámbito de los derechos sociales, Cajal incorporó, ahí la tienen, a la mujer entre los científicos que se formaron en los centros de investigación pioneros en España, en un momento en que la presencia de la mujer en la universidad, bueno, pues era prácticamente anecdótica.
Algunas de ellas trabajaron directamente con él en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Y en este ámbito, fíjense, acusa a la educación divergente como una de las causas de exclusión laboral de la mujer en el ámbito de la ciencia. Y dice, literal, esperad que la sociedad conceda a todas las jóvenes el mismo tiempo de educación e instrucción que al hombre, dispensándolas además a las más inteligentes de la preocupación y cuidado de la prole, y entonces hablaremos. Como he comentado, la figura de Cajal supera con creces el ámbito estrictamente científico y sus incursiones y aportaciones alcanzan otras áreas del conocimiento y la cultura, como la literatura, escribió novela, la pedagogía, la filosofía, la fotografía, fue el introductor en España de la fotografía a color, e incluso la política. Y una experiencia vital de juventud, como hemos dicho antes, tendría mucho que ver en esa consolidación del pensamiento humanista cajaliano, y eso es Cuba. A pesar de su brevedad en la isla, de apenas 14 meses, esta experiencia vital no le abandonaría jamás y marcaría de forma sustancial su pensamiento político y social y la forma de entender España durante el primer tercio del siglo XX. El conflicto bélico en Cuba, incluyendo las dos guerras de independencia, la guerra con Estados Unidos y la derrota militar, puso de manifiesto una auténtica quiebra del sistema político decimonónico en España. La situación de partidos políticos de turno, el dominio social del caciquismo, la herencia orgullosa de creer que aún éramos un gran imperio colonial y, por qué no decirlo, el estado de guerra casi permanente durante todo el siglo XIX. De esta forma, el sentimiento popular engendrado por esta situación culminó en una verdadera crisis ideológica y de valores que en el ámbito cultural terminaría dando lugar a la renombrada generación del 98, pero que en el ámbito sociopolítico dio lugar al movimiento regeneracionista, en el que se integrarían, alineados con una postura crítica común, un amplio conjunto de ideólogos, políticos, científicos y otros profesionales, entre ellos el propio Cajal. Los regeneracionistas, cuyo líder indiscutible, ahí lo tienen, era Joaquín Costa, un jurista y economista, aragonés también, pretendían exhortar a la opinión pública sobre los males de la patria e imponer remedios pragmáticos en pro de su reestructuración. Además de compartir los mismos postulados sociopolíticos y de ser casi paisanos, Costa y Cajal eran tremendamente amigos, mantenían una fraternal amistad. Cajal llamaba al sociólogo de Graus el apóstol de la europeización española, mientras que éste llamaba a Cajal el primer filósofo español de su tiempo. Cajal recibió la noticia del desastre colonial, ahí lo tienen, mientras veraneaba en 1898 en el madrileño pueblo de Miraflores de la Sierra, junto a la familia de su gran amigo, el catedrático de anatomía Federico Lóriz. En su obra Recuerdos de mi vida, dice Cajal, y abro comillas, cayó como una bomba la nueva horrenda y angustiosa destrucción de la escuadra de Cervera y la inminente rendición de Santiago de Cuba. Y este hecho sumió a Cajal en un profundo desaliento que incluso le hizo abandonar la redacción de varios trabajos científicos sobre las vías ópticas. Dice Cajal, ¿cómo filosofar cuando la patria está en trance de morir? De hecho, la guerra con Estados Unidos, la resolución del conflicto, pues marcó el ánimo de Cajal, influyendo de forma notoria en su actividad científica. Y esta desazón, la desazón ocasionada por la pérdida de Cuba, donde estuvo próximo a perder la vida, llevó a Cajal, tras un periodo de reflexión personal, al mundo de la política. Y se integró en lo que él llamó la vibrante y fogosa literatura de la regeneración. Clara manifestación de este periodo fueron las apasionadas charlas en su tertulia del Café Suizo y en otros cafés donde políticos, periodistas, escritores, médicos, pues no daban tregua a sus críticas al gobierno. Cuenta su secretaria y colaboradora, Enriqueta Levi, que durante la dictadura del general Primo de Rivera, Cajal solía ir al Café del Prado, hoy ya desaparecido, que estaba situado en la calle del Prado justo enfrente del Ateneo de Madrid. Ateneo, cuyos socios pues fueron en esta época insistentemente perseguidos. Y una tarde entró la policía en el café, deteniendo a algunos tertulianos con afinidad ateneísta, y en una mesa, al fondo, una mesa inclinado sobre unas cuartillas, solitario, estaba ya Cajal, anciano, ¿no? Y un policía le preguntó si era ateneísta, y ante la respuesta afirmativa le requirió su nombre, cuando respondió Santiago, Ramón y Cajal. El guardia ahí se medio contuvo y no supo si debía detenerlo o no, porque literalmente el informe dijo, parecía que ese nombre me sonaba de algo. Bueno, aunque no existen y no existían precedentes,
El verdadero movimiento regeneracionista se inició el 18 de octubre de 1898, cuando el periódico madrileño El Liberal comenzó a publicar una serie de artículos y entrevistas a distintas personalidades del Estado, bajo el título general de Habla el País. Sería Joaquín Costa el primero, sin lugar dudas, en asumir el reto. Y 8 días después, tras los grandes prohombres de la política, le tocó el turno a Cajal, quien insistió en los errores castrenses y gubernamentales de la última guerra colonial, haciendo referencia a la desigual proporción de la maquinaria bélica entre ambos bandos. Comentaría: llegado el duro trance de la guerra, nuestros Quijotes políticos parecen tomar como valor actual la energía bélica del pasado, sin considerar que el mundo ha cambiado en torno nuestro, que los débiles de ayer se han hecho todopoderosos y que los héroes de la raza no abandonarán sus sepulcros para combatir por nosotros. Pero además propuso una profunda regeneración educativa y cultural, concluyendo: hemos caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles. Éramos tan ignorantes que hasta negábamos su ciencia y su fuerza. Es preciso, pues, regenerarse por el trabajo y por el estudio, porque hoy solo son toleradas las naciones débiles a condición de que en ellas se rinda culto a la ciencia. Poco después, en 1899, y con motivo de la impresión de la segunda edición de su discurso, que tienen ahí, de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Cajal aprovechó la ocasión para incorporar un post-scriptum donde volvió a manifestar todo su pensamiento regeneracionista. Y aquí propone por primera vez buscar soluciones a esta situación de colapso general creado en la vida española, siempre desde el punto de vista de la cultura y la ciencia. Y dice: a la ruina nos han llevado, más que las ideas que nos faltan, los sentimientos e ilusiones que nos sobran. No es hora ya de filosofar sobre las causas de nuestra caída, sino de levantarnos lo más rápidamente posible. Huyamos del pesimismo como de virus mortal. Solo de corazones ingratos y de espíritus innobles es abandonar la patria en días de luto y amargura. Y la patria es tanto el terruño como la historia, tanto lo presente como lo venidero. El año 1900 fue para Cajal un año de grandes premios y agasajos. Se le concedió el Premio Internacional de Moscú, la Gran Cruz Isabel la Católica, la Gran Cruz Alfonso XII, y fue nombrado consejero de Instrucción Pública. Y en este marco de reconocimientos fue homenajeado en la Facultad de Medicina de Madrid. Y aquí dio un discurso en donde no perdió la ocasión para proclamar su praxis regeneracionista. Y dice: hoy más que nunca urge este supremo llamamiento al heroísmo del pensar hondo y del esfuerzo viril. Me dirijo a vosotros, los jóvenes, los hombres del mañana. En estos últimos luctuosos tiempos la patria se ha achicado, pero vosotros debéis decir: a patria chica, alma grande. El territorio de España ha menguado, juremos todos dilatar su geografía moral e intelectual. Y cuando los hombres de las naciones más civilizadas no puedan, Manuel, discurrir ni hablar en materias filosóficas, científicas, literarias o industriales sin tropezar a cada paso con expresiones o conceptos españoles, la defensa de la patria llegará a ser cosa superflua. Su honor, su poderío y su prestigio estarán firmemente garantizados, porque nadie atropella a lo que ama, ni insulta o menosprecia lo que admira o respeta. Y tampoco evitó resaltar los más significativos errores castrenses y gubernamentales cometidos durante el conflicto cubano, que en su opinión fueron 3. Fíjense, de un lado el gran costo humano de la campaña, donde un ejército mucho más reducido y veterano, él proponía 50.000 frente a los 200.000 bisoños jóvenes soldados que fueron enviados a Cuba, podría haber obtenido mejores resultados dentro del sistema imperante de guerras de guerrillas. Por otro lado, la sustitución del general Arsenio Martínez Campos, de espíritu noble y generoso y dado a la negociación, por Valeriano Weyler, que esto fue, en su opinión, un desacierto notable. Este nuevo capitán general de Cuba arrastraba ya fama de sanguinario y cruel, con lo que incitaba a Estados Unidos a participar en el conflicto, bajo el pretexto de un deber humanitario falso y solidario falso con la sangre cubana derramada. Por fin, propuso un replanteamiento del conflicto con Norteamérica y comentaba cómo esta guerra no fue aceptada por la mayoría del país. Y dice literalmente: fuimos arrastrados por los indoctos y los delirantes. Y después, en otra de sus obras, El mundo visto a los 80 años, refiere cómo en la guerra con los Estados Unidos no fracasó el soldado o el pueblo, que dio cuanto se le pidió, sino un gobierno imprevisor, desatento a los profundos e incoercibles anhelos de las colonias e ignorante de las codicias
solapadamente incubadas como del incontrastable poderío militar de Yanquilandia. El movimiento regeneracionista llega a su culmen en 1901, cuando el infatigable Costa organizó de nuevo en el Ateneo de Madrid un coloquio de información titulado Oligarquía y caciquismo. En su informe para el coloquio, Cajal dice: el desarrollo de la ciencia y de la industria, la política hidráulica, la mejoría de los procedimientos de la agricultura y de la ganadería fomentarán la prosperidad nacional, la cual suscitará el bienestar y la instrucción de los humildes, traerá la conciencia más clara de los deberes sociales y desarrollará el sentido político hoy casi enteramente adormecido. En 1922, en una carta dirigida al periodista de la generación del 14, Luis Araquistain, publicada en La Voz, dice: yo he sentido vehementemente la decadencia de mi país y puedo afirmar que, salvo algunos momentos de entusiasta admiración, no he leído sino llorado la historia de España. Jamás he comprendido cómo durante los siglos XVI y XVII derramamos localmente nuestra sangre y nuestro oro, regalo inesperado de América, no en el fomento de la ciencia, de la industria y de la agricultura hispana, sino luchando en tierras lejanas que irrevocablemente habrían de perderse y en donde hoy perdura el desdén o el rencor hacia nuestro país. Sin embargo, es en el ámbito cultural y científico donde la figura de Cajal despuntó sobre el resto de regeneracionistas. Dice Cajal: tan digno de loa es quien se bate con el fusil como el que esgrime la pluma del pensador, la retorta o el microscopio. Gregorio Marañón también, y fíjese, tiene ahí un busto de Cajal en su despacho al fondo. ¿Cuánto más hizo Cajal por la renovación cultural y la regeneración social de España que el resto de los hombres del 98? En el ánimo de Cajal siempre perduraría la pérdida de Cuba y la llaga de la guerra con Norteamérica. Él la califica de guerra funesta, imposible, todo por la terquedad de nuestros gobernantes y la codicia de nuestros industriales exportadores. Precisamente la influencia de estos hechos condicionaría también la configuración posterior a lo largo de su vida de su idea de patriotismo, que debería asimilar a la nueva juventud española. E incluso, fíjense en este detalle, en los primeros años de mocedad, cuando lo mandan a Cuba, se puede observar este sentimiento patriótico. Su padre le dice que renuncia al ejército, dado, bueno, pues el peligroso destino al que lo mandan. Y dice Cajal, y abro comillas: tenaz siempre en mis propósitos, atajé sus razones diciéndole que consideraba vergonzoso desertar de mi deber solicitando la separación del servicio. Cuando termine la campaña será ocasión de seguir sus consejos, padre. Por ahora, mi dignidad me ordena compartir la suerte de mis compañeros de guerra y satisfacer la deuda de sangre con mi patria. Fíjense que, curiosamente, el término patriotismo y sus análogos son las palabras más usadas por el científico en toda su obra escrita, por supuesto quitando los textos puramente histológicos. Y para configurar su concepto de sentimiento patriótico se apoya, y estamos aquí en la Cátedra del Español, en el personaje clave de la literatura universal, Don Quijote. Es bien sabido que Cajal sentía una profunda admiración por Miguel de Cervantes y por su obra cumbre, El Quijote, del cual dice: sus páginas nos ofrecen la síntesis de la vida, es decir, luces y sombras, cimas y abismos. De hecho, Cajal utiliza el texto cervantino como una forma de entender no solo la historia de España, sino también los entresijos de la idiosincrasia y la sociedad española, incidiendo en valores como la tenacidad y la honestidad, que dan forma a ese patriotismo cajaliano en materia de ciencia y cultura. Y esta vinculación se puso de manifiesto definitivamente en un discurso que le fue encargado por el Colegio Médico de San Carlos con motivo de la conmemoración del tercer centenario del Quijote. Bueno, Cajal tituló su discurso Psicología de Don Quijote y el Quijotismo. Bueno, este discurso fue impreso en una imprenta pequeñita y luego, afortunadamente, se recuperó 40 años después, ya muerto Cajal, en ese libro que tienen ahí. Bueno, en este discurso, tras analizar los personajes cervantinos desde la perspectiva de la psicología incipiente de aquella época, en la segunda parte, fíjense, se dedicó a analizar el fenómeno del quijotismo como emblema del ideal español, aplicando a diferentes ámbitos sociales, especialmente a la ciencia. Cuando nosotros hablamos de Quijotes, lo utilizamos para designar a aquellos sujetos que emprenden nobles proyectos que no son coronados por el éxito. Sin embargo, Cajal, fíjense, para Cajal el quijotismo debería de constituir una forma patriótica de afrontar la vida y el trabajo, donde el afán de justicia,
fuera una aspiración ineludible y el sentido del sacrificio personal la máxima indispensable. Y dice, España, fuera de las épocas más gloriosas, si le sobraron los anchos, le faltaron a menudo los Quijotes. Y esta forma de afrontar la actividad laboral la podemos ver en la vida del propio Cajal, cuando afirma en su autobiografía que tuvo periodos de intensa labor y gratísimas satisfacciones, entregándose al trabajo con un verdadero furor. Este quijotismo patriótico de Cajal, bueno, pues sobrevuela todo su discurso. El caballero de la triste figura, en opinión del histólogo, retrata de algún modo a los españoles. Esta visión cajaliana del quijotismo y su sinergia con el patriotismo es además de un carácter habitualmente crítico, eminente moral y sobre todo políticamente neutral. Dice Cajal, no soy en realidad un sabio, sino un patriota. Tengo más de obrero infatigable que de arquitecto calculador. Dice, la historia de mis méritos es bien sencilla, es la voluntad indomable resuelta a triunfar a toda costa. Con respecto al yermo barbecho de la ciencia y la filosofía española, considera el histólogo que la ausencia de idealismo y perseverancia quijotescos es una constante histórica en nuestro país. ¿Cómo habría de medrar el jardín de nuestra cultura si nos hemos pasado 3 mortales siglos desdeñando o arrancando la flor de las ideas? Todo el ensayo del futuro premio Nobel denota ese pesimismo latente. De hecho, en 1926, con motivo de la inauguración de esa escultura que todos ustedes conocen en el Parque del Retiro de Madrid, Cajal no le gustaba esto que le hicieran esculturas, es cuando pronunció su famosa frase: por tener averiada la rueda de la ciencia, la pomposa carroza de la civilización hispana ha caminado dando tumbos por el camino de la historia. Y más tarde, 2 años después, 2 años antes de que falleciera, en la revista Blanco y Negro, en 1932, dice, nuestro patriotismo no debe ser platónico o de mero sentimiento, sino de acción y previsión. Y apelemos como medios de acción a la ciencia y al trabajo. No nos desangremos en guerras fratricidas. Estaba diciendo esto en el año 32. Fíjense lo que pasó 4 años después. Dando con ello fácil ocasión a nuestros enemigos para intervenirnos y robarnos. Sin embargo, finalmente Cajal da la vuelta a su discurso y transforma el desaliento en alborozo y confianza por las nuevas generaciones. En una aportación a la obra España bajo el reinado de Alfonso XIII, publicada en 1927, dice, tengo la convicción de que si persistimos con inquebrantable perseverancia en el empeño de elevarnos culturalmente, España desempeñará un papel airoso en el concierto de los pueblos civilizados y logrará escribir páginas luminosas en el libro de oro del progreso universal. Dice Cajal del desastre colonial y de la pérdida de las colonias, dice, tras los primeros Quijotes que descubrieron América, de Sancho se fueron progresivamente poblando las colonias. Y lo que fue peor, regidas por panzas fueron. En sus recuerdos de mi vida, Cajal reflexiona sobre estos desaciertos de la política ultramarina, que están, digamos, marcadamente expresados por esa frase de Cánovas del Castillo, cuando dijo, hasta el último hombre y la última peseta. Y Cajal dice, bastaba con imitar a Inglaterra, que con dotar de una justa autonomía a las colonias, cortó de raíz el movimiento emancipador. Si el gobierno español hubiera cumplido los compromisos de la paz de Zanjón, posiblemente se hubiera evitado esa segunda guerra cubana y el choque armado con los Estados Unidos. Dice, la independencia de Cuba, deseada por América entera, era inevitable y caímos porque no supimos ser generosos ni justos. Y en relación con la guerra con Estados Unidos, dice, tan peligroso y arduo resultaba patentizar a los ojos del pueblo que una nación de 90 millones de habitantes, con riquezas inmensas, recursos industriales y aprestos bélicos inagotables, había de aplastar irremediablemente a un país como el nuestro, pobrísimo, de 17 millones de almas y anemiado, además por 4 asoladoras guerras civiles. En su obra Recuerdos de mi vida, dice, hablando de la corrupción administrativa, cuán desconsolador para el corazón de un patriota es después de 49 años de servicio reconocer que todavía buena parte de nuestros empleados y hasta nuestros próceres políticos siguen entregados al saqueo del Estado. Singular paradoja, creer que no se roba a nadie cuando se roba a todos. Y perdido ese sentimiento religioso que antaño contuvo algo, inveteradas codicias, no hemos sabido sustituirlo por el patriotismo, que es la religión fuerte y moralizadora de las naciones poderosas.
Dice, los débiles sucumben no por ser débiles, sino por ignorar que lo son. Y lo mismo le sucede a las naciones. Y en su librito Charlas de Café comenta, nada más fácil de diferenciar en el orden político a un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber es mantener al Estado, mientras que el segundo cree que el Estado debe de mantenerlo a él. Él también habla de la cuestión secesionista, no voy a entrar aquí, pero sí que me interesa resaltar un tema que dice en su libro Charlas de Café. Dice, políticos que nos habéis traído a esta triste aventura y desventura, dad tregua, por Dios, ante las angustias de la patria, a vuestro egoísmo estrecho de partido o de pandilla, preocuparos seriamente por la pureza, por la moralidad en la administración pública, por el culto al honor y al heroísmo en el ejército, por la protección seria y eficaz a la instrucción popular y universitaria, mantener, en fin, en todos los organismos del Estado el sentimiento del deber y la más estrecha responsabilidad. Y voy acabando. Fíjense el carácter de Cajal cuando el rey Alfonso XIII dice de otorgarle el ducado de Cajal con grandeza de España. Cajal se negó en rotundo a que se tramitara la propuesta y tampoco aceptó una propuesta de hipotética presidencia de una futura república federal que le ofreció la CNT en 1925. Concluyo diciendo que en ese libro Charlas de Café, y fíjense con lo que sucede ahora mismo en España, dice Cajal, los males inveterados de España obedecen a mi ver a tres condiciones principales. Primera, a que cada institución o clase social se estima como un fin y no como un medio, creciendo viciosa a expensas del Estado. Segunda, a que salvo contadas excepciones nadie ocupa su puesto. Los altos cargos políticos y administrativos se adjudican a gente sin adecuada preparación, con tal de pertenecer al partido político imperante, por donde adviene su rápido desprestigio. Y tres, a que cualesquiera que sean los fracasos e inmoralidades de los poderosos, jamás se les inflige ninguna sanción, ni siquiera el ostracismo. Solo en la desventurada España, según es repetido hasta la saciedad, se da la monstruosa paradoja de galardonar con ascensos las derrotas, las imprevisiones y las insensateces de los próceres de la política. Cajal, que posiblemente podría haber muerto en la guerra con Estados Unidos y previamente en su lucha en la guerra de Cuba, dejó, digamos, su experiencia cubana una huella que no desaparecería hasta el final de sus días. Su frase era, a patria chica, alma grande. Ese fue su lema. Y sus armas, la voluntad, la perseverancia, la tenacidad y el trabajo diario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Maravillosa conferencia, como yo creo que pensamos todos. Nos has dejado algunas frases, yo creo, para pensar, ¿no? Algunas de las expresiones de Cajal, de ese gran patriota, como tú, un científico humanista, pues que los hay, y muy buenos, ¿no? Como esto último que decías, ¿no? A patria chica, alma grande, y la patria es tanto el terruño como la historia, ¿no? Y aquí enlazamos con esa cátedra tan importante, ¿no? Que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, porque efectivamente nuestra historia es la que es y lo que configura la patria al final es lo que llevamos dentro, ¿no? de nuestros orígenes, es precisamente la historia, además en nuestro caso también la lengua que no solo nosotros la sentimos como algo nuestro, sino que además está en permanente contacto con todos nuestros hermanos hispanoamericanos. Una última frase que me he apuntado aquí: no soy un sabio sino un patriota, y es ese patriotismo que a muchos en la época del 900 y posterior al 900 les hizo caer en ese clima un poco de pesimismo, ¿no? Y sí me gustaría, y voy a terminar porque tenemos que dejar un espacio para descansar y retomar la siguiente conferencia, la siguiente mesa redonda, señalar que mientras España efectivamente se hundía un poquito en esa crisis del 98, en ese me duele España, en cambio en algunos lugares de América cobraba fuerza una especie de corriente de solidaridad con España, porque al final teníamos el enemigo común, que eran los Estados Unidos, ¿no? Y de ahí surge el arielismo de Rodó, de ahí surge después el Ateneo de México, ¿no? Con Vasconcelos, con unos cuantos que al revés, que miran a España con esa confianza, con ese quijotismo,
lo ven como bueno, ¿no? Rodó tiene un escrito precioso al Quijote que sigue viviendo y que sigue viviendo no solo en España, sino también en los territorios de Hispanoamérica. No, aunque sé que todos están deseando hacer preguntas, vamos a ser un poco implacables y lo siento de verdad con el tiempo. Hemos tenido 2 conferencias magníficas y nos esperan en 10 minutos, tenemos un pequeño receso, la siguiente mesa redonda que les aseguro les va a gustar tanto como la que hemos tenido. Muchísimas gracias a los 2 ponentes.